Nuevamente saludos a todas y a todas las personas que nos siguen por la internet y por la radio. Les saludamos desde Ciudad de Dios, aquí en San José, Costa Rica. Este aplauso es para usted que nos escucha por la radio. Bien, estamos estudiando acerca de conocer al Espíritu Santo. El pasado domingo inicié un tema sobre esto y descubrimos cosas interesantes. Hoy vamos a hablar de cooperando con el Espíritu Santo y vamos a estar en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16, 17 y 26. Para los que nos siguen por la radio, vamos a repetir la cita: Juan 14, 16. Estaremos leyendo allí en el tema cooperando con el Espíritu Santo. Voy a leer la palabra entonces, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén y amén. Estudiamos en la pasada conferencia de que el Espíritu Santo fue enviado por Jesús para continuar la misión, el trabajo, para cuidar la iglesia y para cuidar nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo entonces se le llama, Jesús le llama el abogado, el amigo, nuestro defensor, el que nos cuida, el que está caminando al lado nuestro, el que está en nosotros y por nosotros y en nosotros. Entonces es importante que la iglesia, nosotros todos, crezcamos en el conocimiento del Espíritu Santo. De hecho, tenemos un curso en nuestro ciclo de formación que se llama Conociendo al Espíritu Santo, que son 8 sesiones, más o menos 10 a 12 semanas, exclusivamente en el tema de conocer al Espíritu Santo. Y desde ahora le digo, no se pierda esa oportunidad de ser entrenado en el conocimiento bíblico de la persona del Espíritu Santo. Ahora, para entender cómo opera el Espíritu, déjenme comenzar hablándole acerca de la naturaleza de la iglesia. La iglesia tiene una naturaleza dual. ¿Qué significa esto? Bueno, la iglesia es única, no existe otra institución, organismo, organización igual que la iglesia en el mundo entero, no hay. La iglesia nace del Espíritu, no fue inventada, fue fundada por Jesús y se establece a partir del día de Pentecostés. La iglesia nace del Espíritu, no es una organización humana solamente, sino que es el templo de Dios. El Espíritu Santo habita en la iglesia. ¿Cuántos saben eso? Amén. La iglesia es la que contiene la palabra de Dios, de la cual sale la palabra de Dios al mundo, y la palabra de Dios está habitando, proclamándose, viviendo en la iglesia, en enseñanza, en proclamación. Al igual que su fundador Jesús, la iglesia tiene doble naturaleza. Jesús, durante su ministerio, esto es una pregunta que me han hecho bastante ahora que estamos hablando del Espíritu Santo, y vieron las preguntas que hacen los hermanos, increíblemente preguntas teológicas que yo no sabía ni que existían, y viendo la respuesta, pero no importa. Y Jesús, durante su ministerio, escuche bien, era Dios y hombre, 100% Dios, 100% hombre. Esto es muy importante entenderlo, porque desde su nacimiento fue milagroso, fue por el poder del Espíritu Santo. Jesús es Dios y es hombre. Esto es lo que hace distinto el hecho de que estemos aquí. No estamos siguiendo un filósofo, un seguidor, un pensador por allí, un maestro cualquiera. Estamos siguiendo al Hijo de Dios, a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Eso es así. Den un aplauso al Señor por eso. Bueno,
Bien. Así que cuando el Señor Jesús tiene sed, hambre, cansancio, Él es hombre. Cuando está en la cruz, está en su humanidad. Cuando Jesús camina sobre las aguas, Él demuestra que Él es Dios, porque Él sostiene todas las cosas. Esa autoridad sobre el viento. Cuando le ordena al viento, no lo hace como hombre. Él es Dios y el viento hace lo que Él dice que tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Así que le dice: viento calla, las olas se calman, y todo el mundo obedece. Él es Dios. Denle un aplauso al Señor Jesús. Él es Dios. Amén. Bueno, escuché una vez un teólogo falso, porque enseña falsa doctrina, diciendo que él no concebía cómo Jesús, si es Dios, se cansaba, comía, tenía que dormir. Si es Dios, no entienden la doble naturaleza del Señor Jesús. Esto es muy importante entenderlo. ¿Va por dónde voy? Ahora, lo sucede lo mismo con la Biblia. La Biblia es un fenómeno bien curioso, porque la Biblia es doble naturaleza también. Es la palabra de Dios escrita por hombres en un contexto cultural determinado, seres humanos como cualquiera otro, pero inspirados por el Espíritu Santo. Así que ángeles no escribieron la Biblia, fueron hombres, la escribieron con todos sus defectos y sus cualidades. Fueron seres humanos. No escribieron la Biblia en un estado de trance ni nada por el estilo. La escribieron siendo conscientes de lo que se escribían, entendieran o no todo lo que estaban poniendo. Pero bueno, pero aquí viene lo interesante. La iglesia, escuche, tiene doble naturaleza, igual que el Señor Jesús. Naturaleza divina y naturaleza humana. Esto es lo que hace interesante de entender el mundo en que estamos viviendo nosotros como creyentes. Perdón. En la iglesia conviven lo divino y lo humano juntamente. En la iglesia habita el Espíritu Santo y también es humana. Es humana y es espiritual. Convive la fortaleza y la debilidad, lo perfecto, lo santo con la debilidad y la imperfección. Esta dualidad hace que algunos no entiendan bien el carácter y naturaleza de la iglesia. Como institución está compuesta por seres humanos imperfectos. No le voy a pedir que levante la mano los imperfectos, porque es pérdida de tiempo. Pero esos imperfectos, en esos imperfectos habita el mismo Espíritu Santo de Dios. Explíqueme eso, alabe el nombre del Señor. La iglesia es la habitación de Dios mismo, es el templo del Dios viviente. Así que vamos a decirlo que la iglesia, a pesar de ser humana y débil, la Biblia dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos alaban al Señor? Ni el mismo infierno la puede detener ni la puede destruir. No hay fuerza en el mundo, ni en el mundo espiritual, ni en el mismo infierno. No hay fuerza alguna que pueda destruir la iglesia del Señor. Es indestructible, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿significa que está formada por ángeles o algo así, seres superdotados? No, le tengo noticias. La iglesia está formada por usted. Aleluya. Y con toda esa imperfección, Dios está trabajando en su vida. Ahora, este es un fenómeno. La gente piensa que la iglesia es mera religión. Perdón. Pero esto es una de las verdades más interesantes que vamos a ver en la Biblia. Ahora, la naturaleza de nuestro ministerio, entonces, vamos a ir. Si es así, Cristo tiene dos naturalezas, la iglesia también. Nuestro servicio y ministerio también es dual. Voy a explicarle por qué. Porque no es una obra humana. Si esta fuera una obra humana, contratamos los mejores filósofos, los científicos, para que vengan a pastorear esto.
pero no lo podrían hacer. No es obra humana, es una obra de Dios. Escuche, el ministerio tiene las dos características. Es la operación del Espíritu en cooperación con seres humanos y juntos, escuche, juntos el Espíritu Santo y la iglesia realizan el ministerio. No es la iglesia sola, ni es el Espíritu Santo solo. Es una sociedad, una asociación, una cooperación impresionante. Entonces, esto es una gran responsabilidad, porque el Espíritu Santo es quien determina hacia dónde debe ir la iglesia. Escuche, y la iglesia debe escuchar lo que el Espíritu Santo dice y decirle: vamos juntos. Noten, en el libro de Apocalipsis hay un texto bíblico, Apocalipsis 2:7, por ejemplo, en 3:6 y otros versículos más, donde se establece algo impresionante. Ahí el mensaje que el Señor le está dando a las iglesias perdón, nos dice que nosotros, al servir a Dios, tenemos que escuchar al Espíritu Santo y trabajar conjuntamente. Ahora, ¿qué pasa si no escuchamos al Espíritu Santo? Entonces escuchamos otras voces, la voz de la tradición. Eso pesa mucho. Los creyentes son buenos para las tradiciones, les gustan las tradiciones. El Señor quiere llevarle a cosas nuevas, pero están pegados en el pasado. Eso pasa mucho. O escuchamos mucho nuestros temores, o estamos guiados por la búsqueda de seguridad. Entonces no escuchamos a Dios, al Espíritu de Dios, porque preferimos escuchar nuestros miedos, nuestra búsqueda de felicidad o de comodidad. El Espíritu es quien debe dirigirnos, pero no siempre sucede así. ¿Qué pasa cuando no escuchamos al Espíritu Santo? Ya lo he explicado antes. La iglesia, si prefiere escuchar sus tradiciones, si prefiere escuchar sus temores, si prefiere escuchar sus propias interpretaciones y miedos, el Espíritu, de forma caballerosa, se hace a un lado y nos deja con nuestros miedos y tradiciones todos los años que sea necesario. Y a veces uno dice: ¿cómo es que tenemos tanta tradición evangélica que no sirve para nada, pero la cuidamos de forma idolátrica? Porque hemos preferido escuchar la tradición que al Espíritu Santo. Vean, Apocalipsis 2:7 dice así la palabra. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En Apocalipsis 3:6 hay muchos versículos, nada más les pongo ejemplo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso está en Apocalipsis varias veces. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber una cooperación entre nuestro servicio a Dios y cooperando con el Espíritu Santo y juntos hacer la obra. O lo ocupamos a Él en su sabiduría, dirección, poder, unción y autoridad para hacer la obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos piensan que ocupamos al Espíritu Santo aquí? Amén. Y el Espíritu Santo no lo va a hacer solo, porque está esperando que usted se disponga. Él no lo va a hacer solo. Ya determinó hacerlo en sociedad con nosotros. Si nosotros fallamos, la misión no se realiza, porque los ángeles no van a venir a hacerla. Así que el cielo espera por nosotros, que el Señor nos perdone. Ahora, que cuando hablamos de esta dualidad, vemos, por ejemplo, la vez pasada les mencioné un ejemplo muy práctico. Dice: el Espíritu Santo habló a la iglesia en una reunión de oración y dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para una misión. Entonces fueron enviados. Capítulo 13. Para el capítulo 16, Pablo va a predicar y el Espíritu no lo deja. Entonces se retiene. Entonces se va para otro sitio. Vamos a predicar en esta ciudad y el Espíritu no se lo permite.
Por un lado lo envió y ahora no lo permite. Es decir, tiene que haber una cooperación. Los envía, pero tienen que ser dirigidos por el Espíritu. Así que ellos paran, se detienen para esperar a escuchar a Dios cuál es su voluntad. Cuando no está clara la voluntad de Dios, por favor, deténgase y espere, porque no siempre está clara. Ellos se detuvieron y esperaron, y vino una visión y un sueño, y quedó más claro cuál es la voluntad de Dios. Así que así fueron dirigidos. Note, no siempre estamos listos para recibir esto. A veces no estamos en condiciones de recibir la dirección del Espíritu. Hay, por ejemplo, un caso en la Biblia de un rey, Josafat, y otro rey de Israel. El rey de Israel del norte y el rey del sur se unieron en una batalla. Sucede que el rey del norte era hijo de una mujer muy malvada llamada Jezabel. La historia no puede contárselas, pero créanme que era una mujer bruja insoportable. La peor suegra que puede tener alguien ahí. Entonces esta mujer, su hijo, lo nombró un rey y fue a la batalla, y entonces llegó un momento en consultar a un profeta. Josafat, que era un hombre de Dios, era el rey de Judá, dijo: no quiero seguir adelante sin consultar un profeta. ¿Hay algún profeta por aquí? Le dijeron: ahí está Eliseo, el que le servía a Elías. Él dijo: ese hombre tiene palabra de Dios para nosotros. Fueron a consultarle. Cuando él salió de la tienda, miró a Josafat y se complació ver al rey Josafat, que era un hombre de Dios. Y cuando vio al hijo de Jezabel, se le fue la unción. Dice: no sea bárbaro, ¿qué elemento es este? Y se oprimió. Y ya no pudo profetizar nada. Y entonces Josafat le dice: ¿puedes darnos palabra? Y dice: no puedo hablar palabra de Dios en presencia de dejémoslo por ahí. Y entonces le dice, se enojó el hombre, se enojó el profeta. Dice: ¿por qué vienes a consultarme a mí? ¿Por qué no lo consultas a los dioses y a los adivinos de tu madre? Aleluya. Estaba enojado. El profeta estaba enojado. Consulte a los brujos de tu madre. ¿Por qué te vienes a preguntarme a mí, que soy un hombre de Dios? Y Josafat le dice: sé que estás enojado, pero danos palabra. Digo: ya no puedo hablar, ya no puedo predicar, ya no puedo profetizar, ya me enojé. Entonces dice: bueno, estoy tan oprimido, tráiganme un músico que adore al Señor, a ver si me conecto otra vez. Alaba el nombre del Señor. Así que le trajeron un hombre y comenzó a adorar al Señor allí. Y adorar. Ay, dice: me estoy sintiendo mejor, dale un poquito más. Esa alabanza me gusta. Aquella del Espíritu, cantala. Esa me gusta. Espíritu, ven, cantala. Señor, te adoro, esa me gusta. Y el hombre ahí comenzó y dice: ya, ahora sí ya me siento mejor. Se le fue el enojo. Enojado, no podía fluir. Molesto, no podía fluir. Contristado, y como estaba tan enojado porque estaba ese rey, hijo de la bruja ahí, estaba molesto. Pero ya después que la unción vino de nuevo, dijo: esta es la palabra del Señor para ustedes. Así les aconsejo, hagan esto, esto y esto. Ahora, no siempre, escuchen, para poder escuchar y ser dirigidos por el Espíritu, aunque está con nosotros y tenemos que cooperar con Él, hay que estar en condiciones para escuchar su voz. Usted enojado, estresado, malhumorado, maldiciente, no va a escuchar al Señor así. Háblame, Señor, que ya. No, ahí no funciona. Con gente amargada, el Señor se hace a un lado y dice: voy a esperar que se te pase y ahora hablamos. Aleluya. Nadie puede escuchar la voz de Dios alterado, molesto, estresado, perturbado, como le pasó a este rey, que en su perturbación este profeta no pudo profetizar. Así que las condiciones tienen que estar, y entonces podemos escuchar al Señor. Así que nosotros debemos, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo habló y señaló a Pablo como un apóstol, fue un ambiente de adoración profunda,
Dice que estaban en el Espíritu, adorando, buscando a Dios. Estaban en un tiempo de ayuno, estaban consagrados. Y habló el Espíritu Santo. Hay que crear la atmósfera adecuada para que el Espíritu Santo hable, se manifiesta y manifieste su gloria en medio del pueblo. Alabe el nombre del Señor. Y la Biblia dice que la atmósfera adecuada donde el Espíritu Santo llena a la gente, en Efesios 5:18 dice, está cantando himnos, hablando con palabra, llenos del Espíritu, adorando a Dios en los corazones, hablando de la palabra de Dios, siendo positivos, llenos de palabra. En ese ambiente entonces Dios interrumpe y hace su gloria, habla su palabra y trae vida y poder. Alabe la gloria del Señor. Crear el ambiente y el escenario correcto. Bien. Ahora vamos a entrar acá. Así como que existe naturaleza dual en Cristo, en la iglesia, en la Biblia, en nuestro ministerio, que es producto de la cooperación. Nadie puede decir, yo hice esto en la obra de Dios. Fui yo. No, hermano, le tengo noticias. Sin la participación del Espíritu Santo no se hace nada en la iglesia del Señor. Absolutamente nada. Y si algo se hace es puro jarasca. Bien. Ahora vamos a hablar de nuestra propia vida. El creyente, aquí es donde usted debe entender esto, tiene naturaleza dual. ¿Qué significa? Dos naturalezas operando en uno. Y esta es de las grandes luchas que tenemos. En la vida espiritual, su vida espiritual es el resultado de la relación con el Espíritu Santo. Es el resultado de la cooperación con el Espíritu Santo. Si no cooperamos con el Espíritu Santo, no hay vida, no hay poder, no hay renovación espiritual. Si tenemos una pobre relación con Dios, es porque no estamos cooperando con Él. El Espíritu Santo ocupa dos cosas para tratar con nosotros: una buena doctrina, exponernos a enseñanzas correctas de la Biblia, y una disposición interior de ser lleno del Espíritu. Él no va a llenar a nadie a la fuerza. Te voy a llenar, hijo mío. No quiero. Pues como quiera te lleno y de gozo y de bendición. No hay eso, hermano. No hay. Si usted no quiere, pues no recibe. Y la medida de lo que va a recibir la pone cada uno. Porque el Señor no da el Espíritu por medida, dice el Evangelio de Juan. Ahora, entonces, esa es la gran diferencia de un creyente con otro. Todos en el fondo somos iguales, las mismas debilidades, batallas y luchas. Pero la diferencia es cuánto cooperamos con el Espíritu Santo en nuestra vida. Por ejemplo, el Espíritu Santo sabe cuando necesitas apartarte un tiempo, media hora. Estás perturbado, saca un tiempo, escucha alabanzas, pon una buena la predicación del pastor y verás la diferencia. Apártese, escuche, sintonice su espíritu y escuche a Dios. Si no hace eso y hay demasiado ruido en la casa, ¿han visto eso? Hay demasiado ruido. Todos en internet, 4 televisores puestos, todo el mundo gritando: Señor, háblame. En ese ruidazal no puedo, apaga todo. Es demasiado ruido. Debes tener paz. Vas a escucharlo. Saca un tiempo para estar tranquilo. Saca un tiempo para estar. Y estamos nosotros tan adictos al ruido. Qué montón de adictos al ruido hay aquí. Que en el momento que hay silencio, ¿saben qué dicen? Uy, qué terrible, qué silencio hay aquí. Prendan algo. Prendan algo. Son adictos al ruido. ¿Qué es este silencio? Parece un cementerio. Pongan algo ahí, música, prendan cualquier cosa, aunque sea una narconovela, pero hagan algo. Pongan algo. Aprenda a escuchar a Dios en el silencio. Alaban el nombre del Señor. Haga silencio interior. Haga silencio en su casa. Hay 4 acciones que yo quiero comentarles del Espíritu Santo en nuestra vida. 4. En el manual sobre conociendo al Espíritu Santo, al cual le hago mucha publicidad,
usted va a encontrar 44 operaciones del Espíritu Santo en su vida. Pero voy a hablar de una más de 2 hoy aquí, si me da chance. Porque si hablamos de las 44, aquí, hermano, da el reino de Dios. Vea qué interesante lo que Dios hace con nosotros para que usted lo distinga. Él conoce cómo tocar las cuerdas de su alma. Él sabe cuál cuerda tocar para que usted suene bien. Él sabe cómo se motiva, cómo tratar con usted, cómo llamarlo. Cada uno es distinto. A mí me motiva de una forma, a usted de otra. Pero entonces Él tiene el arte de motivar y producir en nosotros el querer y el hacer. En Filipenses 2, 12 y 13, note lo que hace, qué maravilla la acción del Espíritu profunda en nuestro ser. Esto sucede en lo más profundo de su ser. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que produce en nosotros el anhelo, el deseo, el querer, el buscar, el hambre de Dios. Viene el Espíritu Santo, el querer buscar más, el querer acercarse a Dios, el querer conocer la Biblia, el querer llevar un curso, el querer aprender a adorar a Dios. El querer viene de Él y el hacer también. Bueno, eso nos pone un plan un poco inútiles porque ni eso podemos, pero bueno, el Espíritu produce en nosotros todo eso. Así que Él sabe. Usted puede decir, es que no tengo ganas, no tengo motivación. Usted puede pasar por eso como cualquiera de nosotros. Puede pasar por ese desgano. Entonces dice, Espíritu Santo, tú sabes cómo motivarme, cómo levantarme, qué decirme, qué poner en mi corazón. Por favor, haz algo conmigo. Y entonces el Espíritu viene y Él sabe cómo levantarte de allí, cómo provocarte y cómo hacer que te acerques a Dios y cómo hacer que la presencia vuelva a tu corazón. Él es el que te conoce mejor que nadie. Alaba la gloria del nombre del Señor. Dele un aplauso al Espíritu Santo. Bien. Así que Él nos conoce en forma total, más que nosotros a nosotros mismos. Muy bien. En Romanos 8, 26 y 27 dice que Él nos va a ayudar en oraciones profundas donde se nos acaban las palabras. Romanos 8, 26 y 27 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos han sentido que no son como muy fuertes en la oración? No andan de la mano, pero que ocupan ayuda en la oración, digamos mejor así, para decirlo así. Ocupan ayuda en la oración, ¿verdad? Somos débiles, somos insuficientes. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Tampoco sabemos qué pedir y cómo hacerlo. No sabemos cómo orar bien, adecuadamente en la voluntad de Dios. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que se convirtió en intercesor interno. Alabe al Señor. Y note que hay algo impresionante aquí. El Espíritu mismo hace algo con nosotros. Conoce nuestra incapacidad de conocer el mundo espiritual y conocer todo lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Usted no sabe todo lo que está pasando en el mundo espiritual, pero necesita orar, necesita interceder, necesita que Dios haga algo y no tiene las palabras porque no sabe, pero el Espíritu sí sabe. Y Él dentro de su interior produce un idioma, un gemido para interceder de forma incomprensible. Esto no tiene que ver con las lenguas. Esto va más allá que las lenguas. Hay gente que dice, el don de lenguas. No, hermano, no se quede allí. El don de lenguas está bien ahí, pero esto supera el don de lenguas. Va más allá que eso.
Esto es algo que se produce en la profundidad del ser del creyente, ahí en lo profundo, donde ya no hay palabras para expresarle a Dios las cosas, porque no sabemos todo, pero el Espíritu todo lo sabe. Y dentro de allí sale ese clamor a Dios. Usted no sabe cómo hacerlo, no entiende cómo hacerlo, es débil, es pobre, es ignorante frente a la situación, pero el Espíritu está en su vida y Él nos ayuda en nuestra debilidad. Alaba el nombre del Señor. Tremendo eso. Él está actuando en nosotros así. Para terminar, en 1 Corintios 2 nos dice que hemos dicho que el Espíritu Santo nos conoce. ¿Cómo se siente al saber que ya el Espíritu Santo lo conoce totalmente y sabe cómo tratar con nosotros? Es maravilloso. Pero también voy a explicarle que el Espíritu Santo conoce todo lo de Dios, aún lo más profundo. Nos conoce y conoce todo lo de Dios. Mejor compañía no podríamos tener. Y dice en 1 Corintios 2 versículo 6 en adelante, así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Note, cuando dice sabiduría escondida, significa que no es posible captarla con la mente humana. Todos hemos intentado entender las cosas de Dios con el cerebro. ¿Le ha pasado eso? ¿Ha tratado de entender a Dios con la mente? Ni lo intente. No es posible. No, la mente no da para eso. Así que tiene que ser una experiencia de revelación. Ahora, esta sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, nos es dada por el Espíritu. Ahora, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora, le está hablando a griegos, por eso el tema de la sabiduría, de la sofía, pero no puedo contarles más de eso por ahora. Y dice: ahora bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Cosas que la mente humana no entiende jamás, por genio que sea. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oiga, qué tremendo. Lo conoce usted profundamente y conoce lo profundo de Dios. Y entonces dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe las cosas del hombre? Su propio espíritu sabe más de usted, su propia alma. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Note entonces, si el Espíritu de Dios conoce las cosas profundas de Dios y se las revela a usted, eso es un honor, un privilegio. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Es que ellos querían que Pablo llegara a hablarles de Aristóteles y de Platón y digo, yo no vengo a perder mi tiempo con eso. Yo no vengo a hablar sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, vamos a decir, es su cerebro. El hombre natural, el hombre sin Dios también, no percibe las cosas que son del Espíritu. Para los que no son de Cristo,
las cosas que hacemos, enseñamos son una tontería, una locura, no las comprende, no percibe, no entiende las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de entender espiritualmente. Le tengo noticias: usted entiende cosas que el resto del mundo no entiende. Usted sabe cosas que el resto del mundo no sabe ni puede entender, y se las puede explicar 1000 veces y no las va a entender, y usted sí las sabe, que las sabe, que las sabe. Alabe el nombre del Señor. Usted sabe y entiende lo que el mundo no entiende, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, porque no hay palabras para explicarlo en forma humana. Hay que discernirlas espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Usted le va a enseñar a Dios? Bueno, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Denle un aplauso al Espíritu Santo. Bien, una cuarta operación. Ya les dije que el Espíritu nos motiva. ¿Cuántos quieren que el Espíritu los motive? Yo necesito también eso, ¿cierto? Que lo motive. Aquí estoy, Señor. Necesito que me levante, que me ayude, que me motive. Que el Señor me ayude en la oración. ¿Cuántos ocupan ayuda en la oración? Yo necesito ayuda en la oración. Y que el Espíritu me revele los misterios de Dios. Yo también quiero eso. Y finalmente, el Espíritu de Dios nos dice en Romanos 8:16, como ya les he comentado, que de forma misteriosa, incomprensible para la mente, dirige a los hijos de Dios. En 8:16, a través de un testimonio interior. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y cómo los guía? Bueno, Romanos 8:16 dice así, se lo voy a leer. El Espíritu mismo da testimonio. Dice, ¿qué es lo que da? Testimonio. Esto sí, usted, no hay forma, no hay palabra humana para explicar esto. Usted sabe cosas que las sabe. Por ejemplo, los que son creyentes saben que son hijos de Dios. Saben que saben que saben. Y le pregunta, pero explíquemelo. No sé cómo explicarle que yo sé, pero yo sé que yo sé que yo soy un hijo, una hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé. ¿Por qué? Por el testimonio interno del Espíritu. Y eso no hay palabras para explicarlo. Simplemente el que lo vive lo sabe. Alabe la gloria del nombre del Señor. Por el testimonio interno del Espíritu. Así que hay cosas que Él te dice allí profundamente que no hay forma de explicárselo a nadie hasta que sea tuyo. Es un testimonio interior. De esa forma sigue conduciendo nuestra vida todo el tiempo, a través de un testimonio interior. Es la forma en que opera Dios, es en el espíritu del creyente, no en la mente, más en el espíritu. Espíritu a espíritu. El Espíritu fue puesto en nuestro espíritu y desde ahí nos habla y nos dirige a través de testimonio interno que te dice, esto está así, esto está mal, esto es lo correcto, esto no me gusta, esto está bien, y te da testimonio interior. Eso es el arma secreta de los hijos de Dios, que nadie sabe cómo funciona, pero está en su corazón. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios está en su vida? ¿Cuántos saben y reciben testimonio de que el Espíritu de Dios te ha dicho, tú eres un hijo de Dios? Y el Espíritu de Dios te dice, Cristo viene también. Espéralo, viene porque viene. ¿Cuántos dicen amén? Viene porque viene. Porque el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Denle un aplauso al Señor, amén. Gracias, Señor. Bueno, quiero pedirle que esté de pie, por favor. Ahora, Pablo dice que él experimentaba una lucha entre
lo divino que hay en Él y lo humano que hay en Él. La humanidad con lo celestial. Esa lucha nos va a acompañar siempre. Pero debemos permitir que siempre esa lucha la gane el Espíritu Santo en nosotros. Que Él gane todas las batallas en nosotros. Vamos a orar. Levanten sus manos allí. Sabe que en estos días Él nos va a decir: saca tiempo para el Espíritu Santo. Deja que Él te hable en el silencio, en lo solitario, en la tranquilidad. Necesitas oírlo como nunca antes. Necesitas su paz y su bendición. Demasiado trajín no nos deja escuchar a Dios ni disfrutar de su presencia. Lo mejor de la vida cristiana se nos escapa entre los dedos. Debemos crear las condiciones para que Él pueda manifestarse a nosotros y renovarnos. El ambiente que a Él le gusta, donde Él es el centro, donde Él es primero, donde Él es todo. Es el ambiente donde Él se mueve, donde se le da primacía y se le da primicia. Gracias, querido Espíritu Santo, porque tú nos das la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy queremos conocerte más, entenderte más, movernos más, cooperar contigo más. Queremos cooperar contigo, Espíritu Santo. Que nos llenes, que nos guíes. Y amamos tu dulce presencia en medio de nosotros.